¿Qué tal, amigos? Hoy montaré una maqueta que reúne todos los aspectos que me gustan del modelismo: ciencia ficción, estética dieselpunk y un robot. ¡Adelante vídeo! Como podéis ver, se trata de un kit de resina con bastantes piezas para montar. Lo primero es limpiar todas las rebabas y marcas del molde. Algunas son muy grandes, pero eso no es nada que no podamos solucionar con un buen juego de limas y cuchillas. Con cuidado voy rascando las marcas más importantes. Utilizo la lima para las partes que no se verán una vez unamos las piezas. Para montar kits de resina necesitamos cianocrilato, o sea, superglue de toda la vida. Para que no se note tanto la junta, aprieto la pieza con un sargento mientras se seca el cianocrilato. Es importante guardar las piezas sueltas para no perder ninguna. Ahora vamos a personalizar nuestro robot. Usaremos un mechero viejo y sobre todo vacío. Lo desmontaremos con ayuda de herramientas y con cuidado. En su interior descubriremos todo un universo de piezas alucinantes para nuestros kits. Con ellas rediseño el cañón del arma para que tenga un aspecto más realista y sobre todo para pasármelo bien. Los kits de ciencia ficción nos permiten dejar volar la imaginación sin estar restringidos por la veracidad histórica. Al resto del arma también le pego otras partes del mechero. En la espalda del robot realizo unos pequeños agujeros con mi portabrocas salomónico. Separo unas grapas y las fijo con superglue a los agujeros que he hecho antes. Una vez pegadas dan el aspecto de unas asas simétricas y realistas. El enganche de un viejo cañón 1.35 me servirá para darle vidilla a la parte frontal. Más adelante le pondré un faro en el agujero. Ahora usaré un par de muelles estirados para simular unos cables enrollados que salen de la parte trasera del robot. Hago 4 agujeritos más y engancho los muelles con cianocrilato. Los tapones de Tetabrick son perfectos para imitar piezas de fuselaje. Cortaré un trozo y se lo engancharé a la parte superior de la compuerta. Y ahora rellenarlo todo con putty de tamilla. La idea es disimular las imperfecciones y prepararlo para la imprimación. El putty se diluye generalmente con acetona, para rebajarlo e igualar el sobrante. Ya tengo montado todo lo necesario. Para terminar, engancho unos palillos de madera a las piezas más pequeñas y me preparo unas bases para las figuras. Esto me facilitará las cosas a la hora de pintar. Ahora que está todo listo es el momento de empezar con la pintura, pero eso será en el próximo vídeo. ¡No os lo perdáis! ¡Hasta pronto!